Entonces vamos a continuar ahora. Bueno, pues ahora pasaremos, ya vi que por aquí anda Ana Gabriela. Vamos a pasar a la 21ª sesión del curso de actualización profesional en psicología. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, también colega y compañera de AMEP, quiero rescatar una reflexión de Martin Seligman. Nuestras fortalezas y virtudes trabajan en contra de la desgracia y en contra de los trastornos psicológicos y son la clave para aumentar la resiliencia. Bueno, pues con esta reflexión de Martin Seligman, uno de los referentes claves en el desarrollo de la psicología positiva, pues esta mañana tenemos la participación de la doctora Ana Gabriela Magallanes Rodríguez. Como les mencionaba, es colega nuestra, es socia de AMEP, y ella nos vamos a trabajar con ella el tema de salud mental perinatal desde la psicología positiva. Para los que no conocen a Ana Gabriela, déjenme decirles que ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, es maestra en docencia por la Universidad Autónoma de Baja California, maestrante en terapia gestal, es doctora en ciencias de la salud por la misma Universidad Autónoma de Baja California. Es profesora en licenciatura y posgrado e investigadora en el área de la psicología de la salud y enfermedades crónicas, con más de 20 años de experiencia. Ha sido líder del cuerpo académico Psicología en Educación, Salud y Deporte. Es responsable de distintos proyectos de investigación bajo el enfoque de calidad de vida con organizaciones de atención a la salud en nuestro país. Ha sido directora de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Unidad Valles de Las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California. También es autora de diversos artículos de investigación originales. Ha sido ponente en diversos foros nacionales e internacionales. Ha sido asesora y directora de tesis a nivel de estudios de licenciatura y de posgrado. Editora en revistas internacionales. Miembro de diversos comités de ética a nivel nacional y regional. Cuenta con una amplia participación en programas de atención comunitaria desde instituciones gubernamentales en el ámbito municipal, estatal y federal. Fue presidenta del Colegio de Psicólogos de Baja California. Es vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de Baja California actualmente. También es subsecretaria general de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, la FENAPSIME. Es vocal en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California y desarrolla práctica profesional privada en psicología clínica en Tijuana, Baja California. Como verán, pues Ana Gabriela es una profesional, una académica pues, muy destacada, a la que yo le agradezco, Ana, haber aceptado la invitación y pues agradecerte esta parte de tu tiempo que nos vas a dedicar el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días, al contrario, yo honradísima con esta invitación y con tener la oportunidad de compartirles un poquito de lo que hago y cómo lo hago en esta parte de la práctica privada o de la práctica clínica en la atención a la comunidad. Pues si ya puedo iniciar, entonces voy a proceder a proyectarles pantalla. Espero que sea una sesión de mucho provecho para todos y que, bueno, pueda compartirles un poquito de de lo tan interesante que es esto que tengo la oportunidad de desarrollar cada día. Entonces, bueno, creo que ahí ya está, ¿verdad? La pantalla completa, ¿sí? Sí. Perfecto, muchas gracias. Pues un gusto, de verdad que estoy muy honrada, me siento muy honrada de poder participar aquí con ustedes, de incorporarme a estas actividades y sobre todo tener esta plataforma tan importante, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Y bueno, pues yo lo que voy a hablar el día de hoy es la salud mental perinatal desde la psicología positiva. Entonces, para eso me parece importante poder identificar o empezar desde la psicología positiva. ¿De qué se trata? Y como bien ya en esta reflexión de inicio que nos hizo el doctor Pepe aquí la posibilidad de entrar al tema, pues bien, Martin Seligman efectivamente es quien genera esta corriente dentro de la psicología
y que es también una aproximación muy estrecha o una parteaguas para lo que se conoce también ahora como la psicología basada en evidencias, que es esa forma de hacer psicología a partir de una introducción o acercamiento propiamente científica hacia lo que estamos haciendo en nuestro día a día, los que nos dedicamos precisamente a la consulta o a la psicología en general. Entonces, bueno, lo que hace Martin Seligman mientras era presidente de la Asociación Americana de Psicología es que planteó la posibilidad de generar una ciencia que esté basada en el estudio de las fortalezas humanas y que de esta manera, como lo veíamos en la reflexión de inicio, pues este va a tener el énfasis o la orientación de promover la excelencia y el bienestar humanos. Estos objetivos que estableció en 1998 ya Seligman son los que han impulsado el desarrollo de la psicología positiva como, ahora sí, como un elemento específico y una corriente con vida propia y que han marcado, pues obviamente, el desarrollo y el crecimiento a diferentes esferas, sin perder de vista, por supuesto, y que ese es el objetivo también, poner al centro de la investigación el estudio científico de los procesos y las condiciones que contribuyen al funcionamiento óptimo de los seres humanos. Esto es sumamente importante porque entonces estamos hablando de que vamos a estudiar las fortalezas y no precisamente el malestar. O sea, la orientación de la intervención va a rescatar o va enfocada hacia el rescate de aquellos elementos que pueden favorecer una recuperación o una rehabilitación de nuestro paciente en el área que sea o en el elemento, la situación o circunstancia que esté viviendo. Entonces, bueno, antes de que existiera la psicología positiva, pues tenemos como los antecedentes generales de lo que hacía Abraham Maslow y lo que hizo Carl Rogers en su momento, con esta visión un tanto positiva, ¿no? Pero gracias es a Martin Seligman y a uno de sus colaboradores, que no me atrevo a pronunciar el nombre porque no sé exactamente cómo se dice, pero que es cuando se genera entonces ahora sí esta perspectiva o esta postura de abordar la psicología como o desde un campo de estudio científico bien establecido, donde se rescata una perspectiva diferente a la tradicional, que tenía un énfasis o un enfoque mucho más subjetivo y basado en interpretación, no tanto en observación. Entonces, bueno, se ocupa básicamente, o en términos concretos, la psicología positiva se encarga del estudio y el desarrollo del bienestar psicológico, la felicidad, las emociones y pensamientos positivos, el talento, las experiencias trascendentes, la creatividad y las fortalezas, virtudes y potencialidades humanas. Si vemos bien esta definición, podemos identificar que estamos hablando, bueno, de aspectos propiamente de desarrollo y que impulsan al ser humano hacia su propio crecimiento y evolución. Ese es el sentido, rescatar esos elementos y de ahí impulsar y desarrollar al ser humano en su mejoría o en su recuperación. La psicología positiva es complementaria a la tradicional, no es excluyente como tal, ¿no? A los enfoques tradicionales que ya conocemos. Se estudian las bases del bienestar psicológico y de la felicidad a partir de las fortalezas y virtudes humanas, buscando desarrollar el potencial de cada persona para alcanzar esa plenitud. La psicología tradicional tenía una orientación más hacia atender el malestar o atender el padecimiento y tratar de recuperarse desde ahí. La psicología positiva busca atender, como ya lo he mencionado, pero hay que reforzarlo y contrastarlo, abordar aquellos elementos, aquellas fortalezas y virtudes que el paciente está presentando o nuestra paciente y que se pueden percibir evidentemente en un momento de situación de estrés o de crisis como carencias o como que no existen en la persona, ¿no? ¿Qué estudia la psicología positiva? Pues un montón de cosas, ¿no? Aquí se los puse, pero bueno, básicamente es posible atender cualquier tipo de situación desde esta perspectiva y esta condición. Para poder comprender la psicología positiva y diferenciarla un poco de lo demás, hay que recordar lo siguiente, que se focaliza en el desarrollo de fortalezas y estudio de factores que desarrollan o determinan emociones positivas o estados positivos psicológicos que llevan al bienestar. No se trata de que todo el día vamos a ser felices y de que no pienses en eso, no estés triste, eso no es psicología positiva. Eh, no se reduce pues a ser optimistas, ¿no? Tampoco existe una negación a la psicopatología, por el contrario, es una identificación de la psicopatología que pueda existir en nuestros pacientes,
pero reconociendo o a partir del reconocimiento de cuáles son las fortalezas, ¿no? Dentro de todo el mar de oscuridad que pueda haber nuestro paciente, cuál es ese rayito de luz que nosotros podemos ayudarle del que se va a agarrar para poder desarrollar a través de sus recursos la salida de ese espacio. Puede ser beneficiosa en muchos casos, dependiendo también, por supuesto, de la patología. Si estamos hablando de condiciones psiquiátricas, es un buen acompañamiento, pero no puede ser algo que se atienda únicamente con psicología positiva. Entonces, por eso es tan importante la formación que podamos tener en este sentido. La psicología tradicionalmente se centraba en conocer el funcionamiento de la mente para poder hacer frente al malestar, identificar de qué manera reducir o aliviar el dolor y reducir también el comportamiento disfuncional, pero basado como en esta perspectiva externa. La psicología positiva, por el contrario, busca el conocimiento y desarrollo de las fortalezas personales, es decir, desde un enfoque o desde una perspectiva interna, y que va en relación a aquellas fortalezas que tengan una vinculación directa con el bienestar y la felicidad de las personas. No significa que sea diferente, como ya lo habíamos visto, sino es una forma de trabajo adicional. Con todo esto que les explico, bueno, la psicología positiva ha permitido o ha desarrollado en estos pues últimos años que tiene, prácticamente 2, 3 décadas que existe, y basado en esta connotación científica, de alguna manera de trabajar basado en evidencias, ha derivado o se ha generado con este desarrollo 3 líneas principales que nos van a permitir, o que se ha analizado que nos van a permitir poder tener acceso a la felicidad y al bienestar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí podemos identificar que por medio de estas 3 líneas podemos alcanzar este estado óptimo de salud de nuestro paciente. El estudio de las emociones positivas para conseguir una vida placentera. Con esa línea de trabajo nos podemos ir para atender una situación. Otra línea propiamente puede ser el estudio de experiencias óptimas mediante el uso de virtudes personales para alcanzar un compromiso con la vida, que esto sería lo que tendríamos que hacer en otro tipo de situaciones, ¿no? O de acuerdo al tipo de situación. Y la tercera línea que nos marca de trabajo propiamente la psicología positiva es el estudio del sentido de vida para desarrollar las propias potencialidades y ayudar a los demás. La elección de alguna de estas o la otra propiamente, o el que priorice alguna de estas en nuestra consulta, va a estar determinada por la necesidad de nuestro paciente. Pero es importante conocer que estas son las vías centrales por las que no hay pierde, en las que podemos llegar a resultados positivos o a resultados satisfactorios en la evolución hacia la recuperación de nuestro paciente. Esto es importante para poder entrar propiamente a lo que corresponde a salud mental perinatal, esta contextualización. La psicología positiva pues atiende no nada más a la felicidad, sino también identifica que puede haber sufrimiento o padecimientos y se define básicamente como el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. Ese es el objetivo a alcanzar y esa es la línea con la que como psicólogos bajo esta corriente nunca debemos de perder, mantenernos siempre buscando el funcionamiento humano óptimo de nuestro paciente, por supuesto. En conclusión, hablando de psicología positiva, el esfuerzo de la psicología positiva durante todo ese tiempo pues se ha enfocado a destacar los estados positivos de los seres humanos con el objetivo de proporcionar técnicas que complementen las estrategias terapéuticas que ya existen centradas en el malestar, pero además agregar elementos que van a llevar a la búsqueda de la excelencia humana, esto es, tratando de desarrollar el potencial de cada persona, el bienestar óptimo de cada ser humano. Con esto, aprovecho quise poner esta frase para poder transitar hacia lo que corresponde al tema de salud mental. Entonces, la psicología positiva, bueno, ya vimos a grandes rasgos de qué se trata, ¿no? Y poder reconocer que la mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad es un elemento importante. La salud mental es necesaria, el cuidado o el autocuidado. La salud mental es uno de los elementos que está causando que se ha reconocido y se ha visibilizado, todos lo sabemos a partir de la pandemia, la importancia que tiene y que se está considerando también ya a nivel mundial como una de las principales afectaciones en salud mental que está presente de manera permanente, en salud, perdón, de manera permanente.
Los determinantes de la salud de diferentes naturalezas también todos terminan involucrando a la salud mental como un elemento a cuidar y a desarrollar y sobre todo a atender en las comunidades, ¿no? A nivel mundial y por supuesto pues a nivel particular y sobre todo regionalizado. A pesar de que en México tenemos algunos ¿Vale? esfuerzos que se han estado desarrollando, más esfuerzos que resultados efectivamente a nivel de legislación, pero bueno, eso es parte del camino que hay que recorrer para poder llegar a otras situaciones o circunstancias sociales que permitan cuidar la salud mental al igual que la salud física. Entonces, la salud mental, bueno, la entendemos, todos nos dedicamos a esto, quiero pensar, es el estado de bienestar en el cual el individuo tiene la capacidad de realizar sus propias habilidades a su máxima expresión, puede enfrentar el estrés de la vida diaria y puede trabajar de manera productiva, contribuyendo con su comunidad. Esta es la definición que la Organización Mundial de la Salud ha concentrado o ha identificado respecto a esto. Esto es importante porque nos permite, habla de una evolución que se ha dado a lo largo del tiempo entre la definición de salud mental, porque ahora ya se concibe como más que la ausencia de enfermedad. O sea, el hecho de no estar enfermo no significa estar sano. Entonces, es importante poder tener esto, que aunque no tengamos una enfermedad evidente o no tengamos una enfermedad, no necesariamente tenemos nuestro máximo estado de salud, que es la vinculación directa con la psicología positiva. Entonces, esto es importante porque a nivel clínico a nosotros como profesionales de la salud mental nos lleva a la identificación y a la posición de que en el ámbito clínico pueden existir personas que no tienen enfermedad mental, pero que sí tienen un bajo nivel de bienestar. O pueden existir personas que tienen una enfermedad mental y que experimentan un mayor nivel de bienestar, porque esto va relacionado con la percepción que el paciente tiene sobre sus propios recursos y sus propias habilidades. Entonces, el hecho de que no sea mutuamente excluyente la salud y la enfermedad, sino que pueden estar combinadas, nos lleva a escenarios clínicos más complejos. Ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un modelo de salud mental un poco más completo y más reciente, donde se proponen dos dimensiones independientes. Una, la enfermedad mental, y otro, el bienestar. Es decir, la enfermedad no afecta directamente al bienestar. Puede haber enfermedad y bienestar percibido cohabitando en una sola persona sin mayor problema. Creo que el problema nos resulta a los que a lo mejor no podemos comprender esto, ¿no? Pero es algo que ocurre y que si se elabora el proceso de atención científica desde esta perspectiva, se puede generar mucho más recursos de apoyo para nuestro paciente. Este modelo supone un esfuerzo por reunir atributos positivos que definan la salud mental óptima desde una perspectiva diferente a la ausencia de síntomas. Y bueno, esto significa también o da la oportunidad de que la recuperación pueda ocurrir incluso aunque haya síntomas de malestar o de patología, las personas pueden tener vidas satisfactorias, significativas y con propósito. Y esta es la parte central de lo que hacemos nosotros en la atención psicológica. Esto significa que la recuperación personal va más allá de la recuperación clínica y requiere de un trabajo hacia una mejor salud mental. Entonces, analizar los cambios que se producen en el bienestar y facilitar el crecimiento personal durante el proceso terapéutico va a permitir que nos podamos dirigir hacia una recuperación y a una calidad de vida mejor en nuestros pacientes. Recientemente, perdón, recientemente la Organización Mundial de la Salud hubo otra actualización en la concepción de salud mental y destacó la prioridad de ampliar el concepto de salud más allá de la ausencia de enfermedad, adoptando esta perspectiva que mejore y fortalezca la salud, tanto física como psicológica. Es decir, al concepto propiamente o a la concepción más que concepto de salud mental, ahora la Organización Mundial de la Salud también dice la importancia y agrega la relevancia de que exista una perspectiva de intervención que pueda mejorar y fortalecer la salud en ambas esferas, física y mental o física y psicológica. En lo que concierne a la salud mental prenatal o perinatal, la organización también le dio un espacio ya a esta concepción y habla o se hace referencia al concepto de experiencia positiva de embarazo.
Aquí se incluye no nada más el tratamiento de la enfermedad, sino la educación sanitaria y la promoción de la salud propiamente centrada en esta etapa de transición de la mujer principalmente. Este cambio desde el enfoque del tratamiento de trastornos y de tratar la enfermedad hacia el tratamiento de la prevención y promoción de la salud es apoyado precisamente por el campo emergente de la psicología positiva y es donde entra la participación directa. Aquí podemos identificar entonces que la atención plena nos va a conectar con el presente y nos va a permitir disfrutar de la belleza de la vida y de cada instante. Hablando ahora sí de salud mental perinatal, con estos antecedentes espero haber contextualizado un poquito. Yo sé que todos nos dedicamos y sabemos un poco de esto, pero a veces es necesario poner puntos de partida. La salud mental perinatal se refiere a la salud mental de una persona durante el periodo que abarca 4 etapas: la concepción, la gestación, el parto y el posparto. Estas son las etapas en las que se puede atender o en las que se comprende lo que conocemos como salud mental en el periodo perinatal. Debido a que es un periodo que tiene cambios conductuales sociales y emocionales, es importante saber cómo enfrentar esa etapa y qué herramientas se requieren para hacerlo. Un embarazo en cualquier mujer cambia la rutina diaria, transforma la identidad de quienes están a cargo, cambia los hábitos, involucra las responsabilidades, cambios físicos, cambios en rutinas de sueño y entre muchos otros factores que están particularizados a la dinámica de cada paciente o de cada persona, más vulnerables a tener un deterioro en el bienestar emocional. Y aunque esto no es específico, o bueno, cabe aclarar, es importante destacar que esto no es nada más un cambio que ocurre en la mujer como la gestante, sino en la dinámica familiar o en la pareja principalmente, que es quien suele padecer exactamente también muchos de estos trastornos o de estos cambios, ¿no? O alteraciones. Hay cambios en el estado de ánimo y el comportamiento que son muy comunes durante este tiempo. A veces estos cambios son más severos y necesitan tratamiento. Y aquí es donde entramos nosotros los psicólogos que nos especializamos en la atención perinatal, porque culturalmente, al menos en México, la mayoría de estos cambios se callan. Las pacientes no lo externan o lo externan, lo minimizan. Utilizan ese tipo de estrategias de regulación para poder percibirse como personas capaces de sobrellevar la situación de embarazo, porque culturalmente es una situación o un estado de felicidad. Entonces no se puede permitir, hablo de manera general, el reconocer que estas modificaciones en su estado de salud física, mental y emocional, social y en todos estos aspectos pueden generar o percibirse como una carga o como algo no deseado. A pesar de que el embarazo sea deseado, los cambios no. Entonces, o hay personas que tienen eh, eh, más dificultades de adaptarse al cambio. Entonces, los cambios, para empezar, no son cambios que se puedan predecir. Hay embarazadas que tienen primeros meses terribles de náuseas y diferentes malestares físicos. Hay quienes no los padecen. Hay quienes tienen este tipo de complicaciones al final y entonces han transcurrido los primeros 5 o 6 meses de una manera muy saludable y al final se enfrentan con cambios. A fin de cuentas, todos los cambios a lo que voy es que son inesperados. Entonces, ese tipo de preparación, por más que se los digan, no hay manera en que estos se puedan preparar para tal, ¿no? Uno de los consejos más comunes que yo escucho a mis pacientes es que sí, me dijeron que durmiera mucho, pero en realidad pues es nada más algo que escuchan, no lo pueden adelantar, ni lo pueden prever, ni lo pueden cambiar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo, a pesar de que se pueda tener conocimiento del tipo de cambios, en realidad son completamente imprevistos y cómo lidiar con ellos, qué hacer con estos cambios es clave en el desarrollo y la evolución propiamente del proceso de gestación. Durante el embarazo y el posparto, que también se conoce como periodo perinatal, se presta mucha atención a la salud física y tenemos grandes campañas a nivel nacional en las que se da seguimiento oportuno, se cuida incluso, por ejemplo, a nivel de legislación, una mujer que es empleada para poder tener acceso al servicio de público de donde poder tener a su bebé, al seguro social, por ejemplo, ¿no? Y poder tener acceso a la incapacidad,
debe de cumplir con un número mínimo de visitas o de sesiones o de atenciones, de consultas, ¿no? Y, y debe también de iniciar, en cuanto sabe que está embarazada, todo su proceso y toda esta cuestión. La salud física está sumamente cuidada, pero en ningún momento de todo ese proceso a las personas que están siendo atendidas por embarazo se les sugiere o se les recomienda la atención psicológica. Entonces, eso es sumamente importante. Por eso comento que se da muchísima atención a la salud física y muy poca o prácticamente nula en México a la salud mental dentro de este periodo. A pesar de que las complicaciones de salud mental es una de las complicaciones va a estar más presente y más común durante y posteriormente al parto. Ese es un momento estresante y es un momento de mucho impacto para quien lo vive, aunque lo haya vivido varias veces, es una situación de crisis, es una situación altamente estresante cada uno de esos momentos. El proceso de gestación, por lo tanto, así como el parto, va a cambiar completamente el rol de la embarazada en el mundo laboral y las relaciones interpersonales que está teniendo. Deja de hacer cosas, su disposición física ya no es la misma, deja de tener actividades sociales. Hay personas que son aisladas de ciertos grupos, por ejemplo, entre personas jóvenes probablemente, si es la primera del grupo que se embaraza, el resto no está viviendo lo mismo y aunque existan afectos significativos, hay cierta separación en el momento en que nace el bebé. Antes regularmente no. Esa separación ocurre cuando ya nació. Y entonces ya las amigas no la buscan tanto o salen sin ella y ese tipo de cuestiones hacen que se dé una percepción de rechazo en la madre, ¿no? En este caso. Y ese es un ejemplo de algunos de los cambios que ocurren que son inesperados y que no son contemplados y que además no se pueden modificar. Puede ser que también exista una falta de balance entre los miembros de la pareja, falta de apoyo, problemas económicos, o entre otras situaciones que son imprevistas y que hay mil, ¿no? La dimensión es muy amplia. Y bueno, además está el impacto de la presión social que reciben las gestantes, pues la sociedad asume que cuando tengan al bebé van a ser totalmente felices, ¿no? Todos hemos escuchado esta forma de dirigirse a un embarazo o a una madre con que un bebé es una bendición, pero no todas lo perciben así y es mucha la gente que no lo percibe como tal, ¿no? Entonces, hay un proceso de aceptación de todo esto durante el desarrollo, pero no necesariamente va de la mano con la noticia de estoy embarazada, ya soy feliz. Eso no está relacionado directamente ni de ninguna manera, ¿no? La realidad es muchísimo más compleja que eso. A veces se piensa que la depresión postparto es lo único que puede afectarse en salud mental perinatal. Y en realidad son muchísimos otros síntomas, ¿no? E incluso existe algo que se llama PMAD o PMAD, que son los trastornos del estado de ánimo y ansiedad perinatales. Como tal, tienen un nombre y una construcción y una de clasificación y definición. Es el término que se utiliza para describir los trastornos de salud mental que están asociados al periodo perinatal. Se tiene considerado que al menos una de cada 5 personas va a experimentar un trastorno. O sea, no estoy hablando nada más de cambios o de complicaciones en la adaptación al cambio. Estoy hablando ya de nivel más complejo de trastornos, una de cada 5. No sé cuántas, a ver, piensen en cuántas mujeres conocen que tienen hijos, al menos una de cada 5 ha experimentado un PMAD durante el periodo de posparto. Una de cada 10 es lo que se tiene estimado, va a experimentar o experimenta estos trastornos durante el periodo prenatal, es decir, durante el embarazo. Si podemos identificar este dato estadístico, está basado principalmente en Estados Unidos porque es donde se hacen más estudios al respecto estadísticamente por el sistema de salud, que tiene una regulación mucho más de mayores registros y mayores controles en este tipo de espacios. Existe al menos una de cada 10 personas, sin embargo se duplica, una de cada 5 o 2 de cada 10 cuando ya nace el bebé, precisamente por este choque que implica a nivel personal y emocional sobre la vida y lo que está ocurriendo, aunque se trate de un embarazo planeado. Esto es bien importante porque pensamos o asumimos que, bueno, lo planeó, entonces ya sabe de qué se trata. Y sí, en cierta medida, pero no lo vive, ¿no? Entonces, hasta que ya lo está experimentando
es donde ocurren esa serie de cosas. Y por eso es tan importante el estudio y el acompañamiento en este tipo de población o en este periodo de la vida. Entre los diferentes desórdenes que entran en este tipo de trastornos incluye la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático o la psicosis perinatal, que es la menos común, pero también ocurre. Y no nada más la persona que está teniendo el alumbramiento o que está experimentando el parto, es decir, no nada más la mujer experimenta los síntomas de trastornos. Puede, debido a que se trata de una transición significativa, puede pasarle que también a la pareja, ¿no? De quien está gestando, pueda tener también un periodo de estrés y por lo tanto requiera de acompañamiento para el ajuste en esta etapa de la vida. Hay que discriminar lo que se conoce, no sé si ya han escuchado el término, pero es relativamente común en el ambiente escuchar el término baby blues. Los baby blues es un periodo que es común y es una experiencia de posparto, o sea, después de tener al bebé, como les decía, si se duplica la cantidad de personas que tienen esta, o la prevalencia de las personas que tienen esta predisposición o tendencia hacia trastornos posterior al parto, es común y es natural y es esperado que exista un periodo que puede ocurrir durante las 3, 4 semanas todavía, o sea, del nacimiento durante el mes es un periodo de adaptación de la madre con el bebé, de la familia con el bebé y a todo esto que implica, ¿no? Entonces, además de los cambios hormonales, que son el primer disparador de este tipo de cuestiones. Entonces, lo que se conoce como baby blues, hasta el 80% de las personas lo experimentan y que son cambios de humor que pueden ser irritabilidad, llanto, tristeza, ansiedad, hostilidad, porque hay un desajuste hormonal. Entonces es pues una cuestión inevitable y que puede ocurrir. Aquí la cuestión es mantener atención a que si pasan esas 3, 4 semanas y la persona o la mamá continúa experimentando ese tipo de cambios no controlados en su actitud cotidiana, entonces sí, ya tenemos que poner atención y buscar atención profesional. Los síntomas del trastorno como tal pueden aparecer en cualquier momento durante los primeros 12 meses posteriores al parto. De todo ese tiempo es importante tener observación y seguimiento. Ser padre, por supuesto, quienes lo han experimentado saben que es una gran transición en la vida y que es un punto de no retorno, no hay vuelta atrás en ese sentido. Los sentimientos de agobio, ansiedad y algo de estrés son de lo más común a partir de ese momento. Cuando se hace difícil completar las actividades diarias, entonces ya no estamos hablando de un estrés normal o un estrés que se pueda afrontar de manera con los recursos que ya contamos. Ahí es donde debe buscarse ayuda profesional. Cuando hablamos de depresión perinatal, aquí les voy a hablar un poquito de cada una de las características de cada uno de los diferentes trastornos que en lo particular son los más comunes y que he tenido la experiencia clínica de poder acompañar a pacientes en este sentido. La depresión, por ejemplo, se caracteriza por dificultades para concentrarse, un bajo estado de ánimo, llanto, tristeza predominante, culpa, vergüenza, que esta es de las más difíciles de que una persona reconozca. Y eso es por cuestiones culturales. Sentimientos de baja autoestima o de incapacidad de poder desempeñarse en el rol, falta de placer en cosas que alguna vez disfrutó, cambios en el apetito o en el sueño que no tienen relación con elementos físicos, falta de deseo de actividad sexual o de intimidad, pensamientos de hacerse daño a sí mismo o al bebé y también irritabilidad. Estos elementos o estos síntomas son los que podemos encontrar para un diagnóstico de depresión. Para un diagnóstico de ansiedad, por ejemplo, es diferente. Tenemos una preocupación frecuente, una preocupación permanente que llega al grado de angustia, pensamientos de carreras o de prisas constantes, ¿no? De tener que estar haciendo todo de manera veloz e inmediata y bien. Dificultades para concentrarse, igual cambios en el apetito o en el sueño, pero acompañado de lo demás y acompañado también de síntomas físicos, en el caso de la ansiedad, como sudoración, sofocación, taquicardia y algunos elementos como estos que físicamente se manifiesta de esta manera y que en la depresión no obtienen esta manifestación. Cuando hablamos del desorden obsesivo compulsivo perinatal, que también es un trastorno que puede ocurrir y que ocurre
más de lo que nos imaginamos. Hay pensamientos obsesivos o pensamientos angustiantes no deseados que a veces pueden afectar la seguridad del bebé. Hay compulsión, es decir, comportamientos repetitivos incontrolables que interrumpen el funcionamiento diario y responden a los pensamientos obsesivos, como el estar verificando algo, el estar cambiando al bebé constantemente y no dejarlo descansar, eh, el no hacer algunos tipos de cosas por estar cuidando otros elementos o por no exponerse a ciertas cuestiones. Miedo, hay quienes experimentan, madres que experimentan miedo a estar solas con su bebé o padres también. Una preocupación exagerada, pudiéramos decirlo, por la seguridad del bebé. A veces o regularmente el bebé está en un contexto seguro, con poca exposición al ambiente, con control de quién lo visita, y aún así la madre tiene a veces hasta insomnio por la preocupación de la seguridad del bebé. Hay madres que no duermen por estar observando que su bebé esté durmiendo y no se vaya a ahogar, por ejemplo, ¿no? Pensamientos no deseados sobre lastimar o causar daño intencional al bebé. Esto es una de las cosas que también son más difíciles que puedan reconocer por la culpa que genera el poder decir, sí he tenido ideas o he tenido o he visualizado situaciones, que es la forma más común, en las que yo hago daño a mi bebé. Es mínimo o prácticamente nulo que esto ocurra, pero el pensamiento ahí está o la pulsión ahí está, y esto es lo que genera ese conflicto en la madre de cómo es posible que quiera yo lastimar a mi bebé. Pero esto viene obviamente derivado de la presencia de este trastorno. Perdón, puede también existir el estrés postraumático postparto, y aquí esto es más común porque está asociado a acontecimientos específicos y obviamente traumáticos, ¿no? Como puede ser un aborto espontáneo, el nacimiento de un niño muerto, una pérdida infantil, que el niño ya nació y ya tiene algún tiempo, pero eh, hay una situación de muerte, una experiencia traumática de parto, que eso también puede ser, a veces la anestesia no se pone o no tiene el efecto que requiere y hay una experiencia de dolor intolerable, algunas cuestiones, ¿no? A veces también puede ser la parte de la recuperación cuando hay iatrogenias en la parte médica y que, bueno, no llevan a una transición de recuperación adecuada. Puede ser que experimente entonces flashback o pesadillas del evento. Evite recordar el evento también de manera, prácticamente lo bloquea. Evite cualquier recordatorio externo de la experiencia. O sea, hay personas que pueden llegar hasta un bloqueo del proceso de embarazo cuando hay una pérdida durante la gestación o un aborto espontáneo. Ataques de ansiedad o ataques de pánico, hipervigilancia o temor por la seguridad cuando en realidad no existieran amenazas, y también sentimientos de desapego o a la vez sentimientos de desapego. Se estima o se calcula que alrededor del 9% de las personas que tienen un parto experimentan y se establece un trastorno de estrés postraumático, que pueden parecer poquitas, hablamos de un 9%, pero en realidad el impacto que tiene esto en la vida de la persona y de la familia, pues aunque fuera una, creo que es importante de atender y de discriminar y reconocer. Y la psicosis perinatal, esta sí es menos, todavía menos común, pero ocurre, y eso tiene que ver también siempre, evidentemente, con una predisposición genética o con antecedentes de episodios de afectaciones psiquiátricas. Aquí es donde tenemos alucinaciones, delirios, y está relacionada también directamente, o la gravedad se acentúa dependiendo del evento traumático. Eh, es menos común que se presente en una madre que da a luz a término y que el proceso es saludable, es más probable que se presente en una persona que tenga una experiencia de parto traumático o que haya una pérdida. Los síntomas generalmente ocurren dentro de varias semanas después del nacimiento o del acontecimiento, y aquí sí es importante buscar y solicitar ayuda de manera inmediata. Regularmente quienes experimentan estos síntomas no tienen un contacto con la realidad y por lo tanto no tienen percepción de lo que está ocurriendo como algo fuera de lo saludable, ¿no? Entonces aquí suele ser las personas que están alrededor quienes hacen la derivación adecuada hacia, regularmente van primero con el ginecólogo, ginecóloga que los atendió, y bueno, ya de ahí se hace el desarrollo del proceso de atención clínica. ¿Cuáles son otros síntomas otros factores, perdón, que también pueden desencadenar algún tipo de sintomatología que no llega a trastorno, pero que sí requiere atención? Participar en un tratamiento de reproducción asistida, participar en un proceso de ovodonación,
aunque no pudiera ser considerado a lo mejor una gestante, pero quienes hacen donación de óvulos para que otras personas puedan tener algún tipo de fertilización in vitro o inseminación, suelen también tener un proceso propio de desapego o de a veces extrema vinculación emocional, ¿no? Entonces ahí también tenemos que cuidar incluso que la persona que va a ser donante tenga los recursos emocionales suficientes para no pensar que va a regalar un hijo, sino está haciendo una ovodonación específicamente, ¿no? Entonces eso es algo que pues de las áreas menos atendidas dentro de la psicología perinatal, pero es sumamente importante también, ¿no? El tener una cesárea, a veces hay cesáreas que no están programadas o aunque estén programadas, la recuperación es diferente. Pero bueno, como evento inesperado, la cesárea es un factor desencadenante de alteraciones en la salud mental perinatal, el parto prematuro, la necesidad de atención especializada para el bebé para sobrevivencia, es decir, que nació y tuvo que entrar a incubadora, ¿no? Es algo que no se espera a la familia, nunca. Entonces, es todo un proceso también ahí importante de atender. Un bebé que nace con algunas malformaciones o con afectaciones genéticas, el puerperio, o a la incapacidad de amamantar, que viene el puerperio, el amamantar viene dentro del puerperio, pero tiene elementos diferentes, ¿no? La propia incapacidad de amamantar genera culpa y es una situación muy particular, ¿no? Que requiere de atención. Las expectativas de la familia respecto al rol tienen un peso impresionante en cuanto a cómo debe de ser madre o cómo debe de ser padre. Que si tiene que ayudar, que si no, que lo tienen que bañar ya, que no. Todo este tipo de elementos en el cómo cuidar y cómo ser mamá o ser papá tienen un amplio peso emocional en las parejas o en los padres o madres, ¿no? Un proceso de adopción. Hay madres que ya tienen de alguna manera conocimiento que su bebé va a irse en adopción, sobre todo, por ejemplo, madres que están en condiciones de privación de libertad o madres que están en condiciones de consumo de sustancias. Entonces ahí también es un proceso bien interesante, muy complejo emocionalmente. La edad que tenga quien es padre o madre es también un elemento que va a hacer un cambio por completo en la concepción del proceso y por lo tanto en la forma en la que se vive y las responsabilidades que esto implica. Y el estatus migratorio es otro elemento que puede causar o desencadenar eh, alteraciones en la salud mental de las personas, ¿no? Hablando, hay zonas, por ejemplo, donde yo vivo, que es Tijuana, muchas de las mujeres de cierto nivel socioeconómico o de cierto poder adquisitivo van y tienen a sus hijos en Estados Unidos para que ya nazca con una nacionalidad americana y viven en México, pero para eso tuvieron que ahorrar y pagar el parto y demás, y a veces hay complicaciones, eso entraría dentro de las cuestiones económicas, ¿no? Pero el simple hecho de estar dando a luz en un país que no es el propio, con un lenguaje que no es el propio, hace una situación de estrés que va a complicar en muchas ocasiones el parto o el proceso de parto. Y en ocasiones también personas, o aquí es común también encontrar personas que no son de la ciudad, que acaban de llegar o que llegaron aquí, se vinieron con su pareja, no tienen familia, entonces están viviendo toda la experiencia en solitario prácticamente. Eso también es un estresante importante. Y bueno, les voy a platicar un poquito así rápidamente, trataré de hacerlo rápidamente, de el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los problemas de salud mental tienen que ser tratados porque de lo contrario ocurrirá un afianzamiento de los síntomas y un empeoramiento. A veces, en este caso, yo hablando de salud mental perinatal, un problema de salud no tratado puede llevar o puede derivar en suicidio o intento suicida. Ser honesto sobre los síntomas y el impacto que tienen en la vida diaria es crucial para obtener el tratamiento adecuado, pero es bien difícil que las personas lleguen con esta elaboración específica y tan honesta, ¿no? Entonces es bien importante que el tratamiento vaya con alguno de estos elementos. Medicamentos, es decir, cuando se requiere una colaboración con psiquiatría, es importante que también sea un psiquiatra que tenga eh, capacitación o entrenamiento o especializado en psicología perinatal, porque no se trabaja de la misma manera que con cualquier paciente. Tiene que haber en psicoterapia o en la parte que nos corresponde a nosotros, tiene que haber un plan de tratamiento con un especialista, no con cualquier psicólogo o psicóloga general. Y se debe trabajar principalmente con cambio en las creencias negativas,
con aprender y mejorar las habilidades de afrontamiento, y el uso de mindfulness para la ansiedad y la reducción del estrés, hablando desde la intervención, desde la psicología positiva. El apoyo de redes es muy importante. Siempre, y seguro lo han visto, ¿no? ¿Quieres ayudar visitar a una mujer que acaba de tener un bebé? Llévale comida, ayúdale a limpiar la casa. Esa es la forma en la que puedes realmente apoyar. Entonces, una mujer en un proceso de transición o de evolución en reproducción, cuando ya ha tenido el bebé y que además está presentando, esto es son como tips de siempre, ¿no? Pero cuando además hay una afectación de salud mental, requiere sí o sí ayuda en el cuidado del bebé, ayuda en la casa, en el hogar, apoyo emocional de su sistema familiar social, y requiere también este apoyo para alentarle el cuidado personal, a la higiene personal. Y los grupos de apoyo son muy valiosos. El poder encontrarse con pares que han experimentado lo mismo, eso fortalece muchísimo la capacidad de mejorar las habilidades de afrontamiento. En la pareja, cuando ésta existe, es importante tener o ayudarle a que pueda notar cuando los síntomas están presentes, y regularmente es quien lo hace primero, ¿no? Se da cuenta de los cambios que está teniendo su pareja. Pero también hay que ayudarle a que pueda identificar lo que es saludable y lo que no. A veces por la inexperiencia o por la juventud, la pareja piensa que cualquier modificación es ya una alteración o un trastorno, y pues bueno, en realidad no siempre es así. Se debe alentar a buscar ayuda profesional. Hay ocasiones donde la pareja es el impedimento para que pueda asistir a ayuda profesional. Y aquí es importante el trabajo en conjunto, y es importante también que participe la pareja en las actividades de prácticas saludables de autocuidado durante este periodo de adaptación. Existen unos factores de riesgo específicos y bueno, no se han comprendido de manera completa cuáles son las causas que van a llevar a un trastorno. Como ven, es una cantidad de factores intervinientes significativa, pero cuando tenemos un trastorno de salud mental preexistente, hay mayores posibilidades o es un factor de riesgo significativo para un trastorno postparto o en periodo perinatal. Un bajo peso del producto, una experiencia traumática de parto, una experiencia de tener que estar en la unidad de cuidados intensivos, una de las dos partes, el aislamiento social, el estrés financiero, los sentimientos inciertos sobre el embarazo, porque aunque el embarazo sea como la etapa más feliz y de plenitud de toda mujer, en realidad es una de las etapas más estresantes, porque son, a partir del conocimiento de embarazo, es un estrés permanente sobre el estado de salud de su bebé, ni siquiera del propio, sino del bebé. Sentimientos inciertos, embarazo no planificado, ese también es otra cuestión, cuando el embarazo no está planeado y que no hay otros elementos propios para afrontarlo, ¿no? Sino es, ya estoy embarazada, entonces, ¿qué sigue? Y alguna enfermedad crónica que sea parte también de la paciente, que se esté participando en un tratamiento para la fertilidad, que existan nacimientos múltiples. A veces, digo, esto ya se sabe, a estas alturas ya siempre se sabe cuando hay un nacimiento múltiple, pero no significa que se esté preparado para eso. Complicaciones durante el embarazo, el parto o la lactancia, algún desequilibrio de la tiroides o diabetes son elementos que van a potencializar la presencia de un trastorno en salud mental perinatal. Y bueno, sabemos que la felicidad, de acuerdo a la psicología positiva, es un camino, no un destino. Por eso es importante realizar intervenciones para la salud mental perinatal desde el enfoque de la psicología positiva. Y aquí me voy a ir un tanto rápido porque es mucha información, porque les puse casos así a detalle, pero esto está a disposición, ¿no? Las intervenciones que están basadas en psicología positiva se van a dirigir hacia el objetivo, como veíamos al principio, de incrementar el nivel de bienestar y rescatar las fortalezas para el nivel óptimo de funcionamiento del ser humano. Entonces, hay tres elementos que se deben de trabajar siempre, que son la satisfacción con el pasado, el optimismo hacia el futuro y el fluir y ser feliz en el presente. En esa dimensión es donde tenemos que transitar con nuestro paciente para poder llevarlo hacia una mejora en estos elementos propios que están siendo detonados por circunstancias que, si bien puede ser temporal, realmente la circunstancia de un hijo pues es ya para el resto de la vida, ¿no? La presencia de la figura como tal.
Las intervenciones basadas entonces en la psicología positiva, en el salud mental perinatal, tienen como objetivo principal incrementar la felicidad y el bienestar, y la reducción de síntomas es un efecto secundario, pero no nos centramos en eso, sino en incrementar la felicidad y el bienestar con lo que se tiene, con lo que se está viviendo. La felicidad entonces depende de varios factores, como son las circunstancias vitales, el rango fijo de bienestar y los factores asociados a la propia voluntad. Esos elementos son importantes porque el rango fijo nos hace o surge o se entiende desde la psicología positiva como la facilidad que tenemos para acostumbrarnos a ciertos estados de felicidad, pero en cierta medida también esto es heredado o aprendido, ¿no? Es algo que ya podemos nosotros tener, que ya tenemos y que ese estándar no lo podemos modificar. Las circunstancias de la vida, tampoco, las circunstancias vitales no las podemos cambiar. Es algo que está ocurriendo y que no está en nuestras manos modificarla. La única dimensión de la felicidad con la que sí se puede trabajar y es con la que intervenimos directamente los psicólogos son los factores que dependen de la voluntad propia. Y es donde entramos directamente a trabajar para poder atender y solventar o resolucionar hacia un estado de bienestar dentro de este proceso que ya vimos que está viviendo la mujer o la familia de quien está teniendo un bebé o gestando un bebé. Hay diferentes modelos dentro de la psicología positiva que se utilizan o que han sido probados dentro de la salud mental perinatal. Y, por ejemplo, bueno, aquí los menciono de manera muy general. Uno de ellos es el modelo de ampliación, construcción y transformación, que habla prácticamente de construir o de elaborar una especie de espiral autogestiva en nuestro paciente, donde se puedan ampliar las emociones positivas que van a llevar hacia del pensamiento hacia la acción, ampliar acciones que nos van a fortalecer estas emociones positivas, construir recursos personales a partir de esto más fortalecido para afrontar las situaciones de conflicto y transformar, por lo tanto, a la persona en una persona más creativa, que se conoce más y que va a poder entonces generar más recursos para afrontar las dificultades que está viviendo. De esta manera se convierte como en un círculo ascendente permanente. Ese es un modelo con el que se puede trabajar y que es parte de la psicología positiva. Otra forma también es a partir del estudio del bienestar u otra herramienta que tiene la psicología positiva y que se maneja desde dos vertientes, ¿no? La primera es el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico, y que, bueno, el primero está asociado a las emociones positivas hacia la vida y a la búsqueda de placer, mientras que el otro está enfocado hacia el funcionamiento óptimo, que va a un nivel un poco a lo mejor más profundo, como crecimiento personal y propósito en la vida. Y bueno, el bienestar psicológico desde este modelo se relaciona con estos 6 elementos significativos como la autoaceptación, las relaciones positivas con otros, el propósito en la vida, crecimiento personal, control de nuestro ambiente, en nuestro ambiente y la autonomía. Son en su debida desarrollo cada uno de ellos las 6 dimensiones interactuantes que nos van a poder tener o llevar a conseguir en nuestro paciente el bienestar psicológico. Otra herramienta de la psicología positiva es la clasificación de fortalezas del carácter. Y aquí los autores principales clasificaron fortalezas del carácter que se entienden como rasgos positivos que están presentes en el ser humano en pensamientos, sentimientos y acciones. Y se vincularon con una mayor satisfacción vital. Tenemos 24 fortalezas identificadas, distribuidas en 6 dimensiones propiamente, ¿no? Entonces, el desarrollo o el fortalecimiento de estas fortalezas en cada ser humano, dependiendo de cuál sea el área más débil o el área menos con la que nuestro paciente considera que ahí tiene menos desarrollo, es la forma en la que podemos llevar a una mayor desarrollo, al bienestar propiamente, ¿no? O a mejores resultados. Otra herramienta que tiene la psicología positiva es la teoría de flujo, que esa teoría, bueno, nos dice o nos propone la experiencia de fluir como un estado psicológico que va a fomentar el autodesarrollo, la ampliación de habilidades y competencias y el fortalecimiento de los talentos naturales, ¿no? Y para eso tenemos que básicamente llevar a nuestro paciente a que se enfrente a situaciones o que identifique dentro de su situación el grado de desafío y el grado de habilidad, y que su habilidad sea
o se encuentre lo suficientemente fuerte como para poder salir de ese desafío de una manera sana y fluida, que eso es básicamente la forma en la que este recurso se establecería de manera permanente en nuestro paciente para poder activarse con diferentes circunstancias, ¿no? El poder entender que en esta medida de fluir es como va a poder apoyarse para mejorar su estado de ánimo y las condiciones en este momento de su percepción de la vida que tiene. Otra herramienta que nos ofrece la psicología positiva es el mindfulness, que habla sobre autorregulación básicamente de nuestra atención. Y esto implica un trabajo interno específico en poder modificar nuestra actitud hacia las experiencias que estamos teniendo. Se basa en la introspección, la apertura, la reflexión y la aceptación de uno mismo y de sus limitaciones. Se relaciona de manera significativa con el afecto positivo, la satisfacción con la vida y el bienestar en general. Básicamente se trata de comprender que hay cosas que no están en mis manos, pero que no necesariamente me tienen que arruinar la vida, ¿no? En cierta medida. Entonces, el mindfulness o la práctica se desarrolla a través de 4 elementos claves, que es la atención sostenida, la distracción, la conciencia de la distracción y el desplazamiento de la atención hacia una atención sostenida. Y bueno, mantenemos ese ciclo o esa transición circular de tal manera que podamos mantener y sostener nuestra atención en elementos específicos en el momento presente para dejar a un lado el pensamiento irracional, la irritabilidad, los pensamientos compulsivos y la rumiación y demás. Los ejercicios positivos, por lo tanto, aumentan las emociones positivas. Esto es algo que está asociado directamente o comprobado científicamente desde el efecto de la psicología positiva. El trabajo de la esperanza o las fortalezas, y las fortalezas también es un elemento que van a ayudar a fortalecer el propósito vital. La psicología positiva se puede aplicar en individual o también en grupos. Algunas herramientas terapéuticas, por ejemplo, como identificar las fortalezas que ya vimos y aprender a usarlas en la vida cotidiana, mantener un diario de agradecimiento, que es uno de los elementos también claves de las fortalezas, saborear los momentos y las actividades como algo dirigido, usar el perdón y la gratitud para crear emociones positivas. Se ha demostrado con estudios científicos que han sido efectivas para aumentar el bienestar y para disminuir los síntomas depresivos. El afecto positivo también favorece el compromiso con objetivos y con proyectos personales. Las actividades positivas van a tener efectos beneficiosos en el bienestar de las personas. Y desde el nivel preventivo, porque esto lo que he estado hablando en las últimas diapositivas va más que nada a la recuperación, pero a nivel preventivo también este tipo de intervenciones protegen contra la presencia o desarrollo o evolución de trastornos mentales. Y aquí prácticas como escribir 3 cosas agradables que ocurren cada día y por qué en personas depresivas hace que la depresión se reduzca al menos de la intervención hasta los siguientes 6 meses, ¿no? Ese tipo de técnica aplicada. Se hace también una recuperación de trastornos mentales hasta un año después, cuando se ha trabajado con intervenciones desde la psicología positiva en pacientes con algún tipo de trastorno manifestado. Hay una predicción hacia la recuperación, una predicción significativa o sólida, consolidada hacia la recuperación cuando un paciente entra al hospital que se interviene con técnicas de psicología positiva, su recuperación es más rápida y hay una remisión en general de los estados de ánimo depresivos o de los trastornos de salud mental. Y actualmente existe un nuevo, o sea, en los últimos años se ha desarrollado un nuevo enfoque clínico para personas con psicosis, que es como entrarle a niveles más profundos, que se llama Wall Focus de psicología positiva, con el objetivo de mejorar el bienestar y destacar la importancia de la identidad positiva en su recuperación, ¿no? Y otro elemento aquí importante es que las intervenciones desde la psicología positiva se utilizan, esto no lo debemos olvidar, para complementar otros modelos terapéuticos y no concentrarnos únicamente en que solamente con esto, ¿no? Como terapeutas
o como psicólogos tenemos que usar todos los recursos con los que contamos, aunque tengamos un enfoque propiamente, siempre hay que tener toda la disposición para poder atender a nuestros pacientes con todas las herramientas que estén posibles a nuestro alcance. Y bueno, me gustaría recordar, ¿no?, que el amor no comienza al nacer ni se acaba con la muerte. En conclusión, les comparto que, bueno, en cuanto a salud mental perinatal desde la psicología positiva, la situación de embarazo, parto y posparto requieren una atención y un cuidado especial en las mujeres, ya que se encuentra impactando su historia personal, su estructura de personalidad, el contexto que tiene en pareja o no, familiar y social, además del lugar del niño en su vida, quien también requiere cuidados desde su nacimiento. El lugar del niño en su vida hace relación a si es el primer hijo o si es el quinto. Es diferente la forma en la que se experimenta la maternidad y se transita por este proceso. El embarazo, parto y posparto implican un periodo que requiere atención y cuidado especial en la vida de las mujeres, así también a su bebé. El periodo perinatal necesita de profesionales que conciban la salud integral y como un derecho también. Es ahí donde el profesional de la psicología tiene un rol muy importante. La salud y la calidad de vida de la madre y el niño constituyen el objetivo principal del cuidado perinatal, que depende y varía de acuerdo a los lugares y las culturas. La psicología perinatal puede trabajar en prevención y promoción, diagnóstico, cuidado e intervención. Las intervenciones dirigidas al aumento del bienestar son relevantes no nada más porque generan placer y satisfacción, sino porque también tienen efectos significativos sobre la salud de las personas, la salud global y sus relaciones interpersonales. Y en general, bueno, los datos demuestran que las intervenciones basadas en la psicología positiva, gracias a la atención a las emociones positivas, aumentan la felicidad, el compromiso con la vida y el bienestar, al tiempo que mejoran el impacto de los síntomas en la vida de las personas, potencializando, por supuesto, la resiliencia en cada uno de nuestros y nuestras pacientes. Y bueno, les quiero cerrar con una frase de una psicoanalista perinatal británica, que ella trabaja mucho con el amor maternal, pero en el desarrollo neurológico y a partir del afecto del bebé, con el bebé, ¿no? Ella estudia a los bebés o al infante. Favorecer el vínculo entre madre y bebé es la forma más económica y menos dolorosa para promover la salud mental y prevenir tratamientos en la edad adulta. Es de una simplicidad asombrosa. Y bueno, por mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos de contacto, mi correo, mi Instagram y pues un placer, por supuesto. Ana Gabriela, la verdad es que a mí en lo personal me dejaste estupefacto. La verdad es que súper interesante. Yo creo que nos diste un panorama en poco tiempo genial. Yo me quedé pensando conforme ibas avanzando, qué importante es que que difundamos esto a las mujeres que están, a las mujeres y a los hombres. A las mujeres porque son las que se le está impactando esta situación, y los hombres porque debemos ser sensibles a lo que viven las parejas, nuestra pareja, y bueno, aquí hay una serie de propuestas para trabajo, y también a veces los psicólogos no nos quejamos de que no hay trabajo, que ganamos muy poco. Y yo creo que también esta es una línea que puede ser súper importante de desarrollar, con lo que generamos bienestar en la mujer, en el bebé y, y en y al compañero, ¿no? Entonces, yo te felicito, la verdad, y me felicito por haber estado presente esta ocasión. Yo creo que, bueno, no sé, aquí, no sé si mis compañeras, compañeros quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, que no sean tímidos, no se escondan atrás de las cámaras, adelante, los que quieran participar. Ya en el chat hay varios comentarios. Dice,
Eh, pues te agradecen, muy buena información, muy interesante. Betty dice, gracias, esto explicó mucho a las mujeres en mi contexto social. Excelente tema, muchas cosas no sabía que se podían hacer con la psicología positiva. Muchas gracias por el tema. ¿Podría compartir su presentación y algunas recomendaciones de lectura o bibliografía? Quiero decirles que, de hecho, ya se grabaron las dos conferencias. Andrés Guerrero, nuestro secretario de Comunicaciones, ya la está incorporando a la web de AMEP. Entonces yo creo que en cualquier momento nos va a pasar dónde las podemos localizar, ¿no? Carla Cruz, excelente ponencia, un tema muy interesante y amplio para trabajar en el presente y en el futuro. Muchas gracias por compartir todo tu trabajo y aprendizaje. Aquí pregunta Francisco, dice, ¿el modelo de atención es igual que mujeres adolescentes? En psicología perinatal, sí, pero hay elementos, por eso la importancia de especializarlo, ¿no? Porque desde el abordaje o el enfoque de la psicología perinatal, sí es igual, porque es el proceso de la evolución en la gestación. Pero las condiciones y la forma de percibirlo de un adolescente, pues sí tiene un impacto diferente, ¿no? Creo que eso, ahí entraría la clave de la combinación entre los elementos o herramientas que como psicólogos tenemos en general y la especialización de la atención perinatal. No sé si di respuesta, Francisco, pero espero haberme explicado. Ok, aquí también María Eugenia dice, ¿qué tema tan importante? Gracias. Es una forma de ponerle más interés a este tema y sobre todo a las mujeres que se embarazan a temprana edad, como las que están también embarazadas después de los 40 años. Sandra dice, muchas gracias por compartirnos esta información sobre el tema. La verdad es que yo no conozco mucho al respecto y me ayuda a entenderlo. La verdad es que los temas de salud perinatal, son muy importantes. Hoy estamos viendo cómo apoyar, cómo atender, cómo intervenir. También está lo contrario, que es la violencia perinatal, que hay una serie de situaciones gravísimas que se están viviendo, de maltrato, de violencia a las mujeres. Aquí también Oscar también ay, perdón, está comentando, dice, Ahí, si me permites, Pepe, en respuesta a la pregunta de Oscar, como sociedad, yo te pudiera decir que cuidando los espacios, cómo generamos esta transición y cómo percibimos, qué tan amigable hacemos o no, o saludable hacemos o no, para las personas que están en un proceso de gestación durante nuestra convivencia cotidiana, ¿no? Espero yo que con esta conversación que hoy tuvimos y lo que les he compartido, ustedes tengan una percepción diferente de la mujer embarazada o de la persona embarazada, incluso de la pareja, ¿no? Del papá, porque también es un proceso bien distinto. Y hay muy poco trabajo en masculinidades desde la paternidad. Hay todavía menos trabajo en ese sentido, que es un grupo también muy importante y menos atendido, ¿no? Menos lo solicitan los hombres y menos oferta hay tampoco para que se atiendan. Entonces, ahí es una clave importante. Pero como sociedad, yo invitaría a todos a que podamos ser empáticos y ponernos en el lugar de una persona que está cambiando completamente toda su vida, a veces de manera voluntaria, a veces no, y que está viviendo en un estrés permanente por su condición de salud y una preocupación constante de mantener esa salud resguardada y que nunca sabe, ¿no? O sea, ese estrés por la posible pérdida de un hijo durante o de un aborto que puede ocurrirse durante el embarazo está presente siempre. Culturalmente lo negamos y decimos que, ay, qué bonito, y están resplandecientes y es la mejor etapa de la vida, pero en realidad quien está embarazada es constantemente está preocupada por su propia salud y la de su producto. Haciendo estos espacios más amigables, comprendiendo esto que está viviendo, no exigiéndole desde un rol. Yo creo que eso es algo que como sociedad podemos hacer un gran cambio, ¿no? ok. Creo que Oscar quiere hacer una participación directa. Adelante, Oscar. Sí, perdón. Ay, Muchas gracias, doctora. No, y estaba pensando, muchas gracias por la respuesta. Creo que, bueno, yo fui
acabo de ser recientemente papá, entonces mucho de la plática como que me llegó directo en un buen momento. Este, pero uno, o sea, es cierto que desde el espacio como de personal social, como de los amigos del círculo cercano, lo entiendo. Estaba pensando si hay como algunas iniciativas o hay algunas ideas como de política pública para facilitar, mejorar, promover, estos espacios. No, lo que pasa es que estaba tratando de imaginarme cómo desde exacto, como de política pública, como de acción, organizativa, podríamos generar esto. No sé, si tiene que ser como en el aspecto laboral o como en el aspecto de guarderías o de días este, post, maternales o parentales en general. No sé, en ese sentido, si hay algo que nos pueda compartir. Y muchas gracias y muchas felicitaciones también. No, muchas gracias a ustedes. Y esta pregunta es súper valiosa. Te puedo compartir que México es uno de los países más retrasados en cuanto a lo que tiene que ver con legislación y protección a la salud en general perinatal, ¿no? Por ejemplo, hay otros países donde las empresas, a lo mejor en su mayoría, por una cuestión cultural, tienen espacios para que la madre pueda amamantar a su hijo. Creo que en México, en realidad, algunos espacios lo que tiene, a lo que se llega es a que pueden salir una hora antes de su trabajo o se reduce la jornada cuando están en periodo de amamantar, que no puede extenderse de 6 meses. Pero si una madre decide darle a lo mejor 1 año, 2 años a amamantar a su bebé, pues ya a partir de los 6 meses tiene que cumplir su jornada completa, ¿no? Por ejemplo, el cambio que ha habido reciente en cuanto a los días por paternidad para los hombres, también es un avance. Sin embargo, a nivel global, pues es muy poquito, ¿no? Entonces, creo que en Latinoamérica, en lo particular, va avanzando mucho más rápido, más acelerado. Entonces, ahí es donde nosotros, en la medida que habemos más psicólogos, hablando de esta área en lo particular, formados, y que también trabajemos de manera interdisciplinaria, sumándonos con neonatólogos, con ginecólogos, con pediatras, podemos generar propuestas para que ahora sí, a nivel legislativo, se tenga un impacto más amplio, ¿no? Pero sí hay avances, la sociedad va cambiando, va avanzando sin duda. Entonces yo tengo una buen augurio de que poco a poco pues esto se va a ir cimentando, ¿no? Ok. Francisco Anguiano pregunta, ¿existe algún protocolo de atención? Sí existen protocolos dependiendo, sobre todo en los trastornos, en lo que les mencioné como los trastornos que relacionados directamente con este periodo, sí existen. Existen instituciones a nivel internacional que nos certifican o que capacitan sobre esto y que te dan o te ofrecen una certificación como psicólogo perinatal. Y para eso hay que llevar una serie de cursos y comprobar trabajo y experiencia y demás. Pero es muy importante también. Igual, no sé si quienes me gusten seguir en Instagram, pues DRA-Gabriela Magallanes, yo ahí constantemente comparto sobre redes de las que participo. Actualmente yo participo en diferentes grupos y redes a nivel internacional como representante en México de psicología prenatal. Incluso existe algunas redes latinoamericanas, americanas, estadounidenses, entonces yo ahí les comparto información pertinente, ¿no? Por ejemplo, acaba de pasar el día del bebé prematuro. Lo que tiene que ver con bebés arcoíris, que es el bebé que nace después de una pérdida y todo el proceso emocional en la madre que lo está viviendo, ¿no? Y que está viviendo a la vez de un duelo porque recuerda lo que vivió y el punto también más álgido de estrés cuando se acerca el momento en tiempo en que perdió al bebé anterior, ¿no? Entonces, como todas estas partes, pues ahí yo les voy compartiendo. Creo que puede ser una buena forma en la que a quien le interese el tema se vaya acercando a las instituciones que nos apoyan, ¿no? En formar en este sentido. Y pues igual si alguien más quiere que le comparta esto en su institución o lo que quieran, algún tipo de acercamiento, yo con mucho gusto pues estoy a disposición. Muchas gracias, Ana.
pues muy interesante. Creo que todos mis compañeras y compañeros compartimos la idea de haber conocido esto, porque son temas que no se trabajan en la licenciatura y tampoco se trabajan luego en los posgrados. Como que siento que les falta fortalecer con investigación. A veces se van mucho los posgrados pues a repetir, a especializar, pero como un sector poblacional muy limitado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a mí me deja muchas inquietudes y yo creo que son muchas oportunidades para promover calidad de vida de las personas y también para el ejercicio profesional de las y los psicólogos, ¿no? Pues Y no sé fíjate, si, perdón, no, perdón, nada más compartirles que yo tengo pues más prácticamente 20 años trabajando en la consulta específicamente en personas con procedimientos de reproducción asistida y ovodonación, ¿no? Entonces, dentro de todo ese tiempo yo, pues mi parte académica no la suelto, ¿no? Entonces yo he hecho investigaciones al respecto sobre la calidad de vida y culturalmente hay unas diferencias significativas. Por la ubicación en la que yo me encuentro, trabajo con personas de Estados Unidos y con personas mexicanas. Entonces, esta interpretación de la maternidad a nivel cultural es sumamente significativa y la percepción que se hace del proceso también es completamente distinta, es muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, estoy ahorita trabajando en el desarrollo de algunos artículos y pues ahí en lo que pueda apoyar, luego se los comparto ya que los tenga publicados. muchas gracias. Bueno, pues, Ana, te agradecemos mucho. La verdad es que, pues, yo al principio como que el tema no me era tan significativo. También, claro, yo lo veía como importante porque hay que conocer, ¿no? Si no conoces, pues no te parece significativo. Pero hoy ya con esto, a mí me dejaste pues muy inquieto, muy preocupado, ¿no? Pero bueno, te agradecemos mucho esta participación y a nombre de todas las compañeras y compañeros, te compartimos, te vamos a hacer llegar tu constancia, y también, bueno, pues igualmente te vamos a guardar tu presente, en una oportunidad que tengamos de vernos próximamente, te lo hacemos llegar. Y de veras que nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación y por habernos preocupado e inquietado en este tema tan importante, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos por haber estado presente esta mañana. Ya les vamos a compartir en los próximos días, la última sesión del año 2023, que también son dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con el abuso sexual infantil y el otro tiene que ver con las responsabilidades éticas y legales de los psicólogos cuando se enteran de un delito. Entonces, también van a estar muy interesantes. Son si no estoy mal, es el miércoles 8 de diciembre, que sería la última sesión. Y bueno, pues si no hay otra cosa, pues desearles que tengan un fin de semana muy reparador, muy divertido y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Bonito fin de semana, Pepe. Muchas gracias a los ponentes también. Muchas gracias a Gracias todos. a todos. Buen día. Muchas